disponible. Déjenme ver cuántos somos. 20. Bueno, miren, por la cuestión esta no lo voy a tomar lista, creo que mejor lo dejamos así. Voy a empezar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar con el tema pendiente que teníamos de esta unidad 4 y que es respuesta en estado estacionario. A ver, déjenme hacer un pequeño resumen de lo que ha sido en la unidad 4. Acuérdense que la idea es que el examen sea el próximo martes. ¿Ok? Entonces, déjenme hacer un pequeño, así, súper resumen de lo que hemos estado viendo. Bueno, iniciamos viendo un poco lo que son la estructura de los diagramas de bloques y cómo eventualmente a través de simplificaciones podemos encontrar la función de transferencia equivalente en un diagrama de bloques. ¿Sale? Vimos algunos ejercicios de cuáles son los métodos de simplificación. Vimos la función de transferencia de la estructura básica de retroalimentación negativa y también con retroalimentación positiva. Y vimos algunos esquemas de algunos ejemplos de simplificación. Queríamos encontrar, dada la salida, la relación hacia la entrada de referencia. Entonces obtuvimos la relación equivalente. Otro procedimiento que les permite hacer el mismo labor son los diagramas de flujo de señal. Acá la notación es un poquito más simplificada y en lugar de los bloques ahora tenemos ramas y nodos y a través de aplicar la ley de Mason podemos encontrar la relación de transferencia de la salida a la entrada. ¿Sale? Y en la ley de Mason la idea es poder identificar las ganancias directas de la entrada hacia la salida, los cofactores y el determinante que se construye a través de identificar los lazos dentro del diagrama de flujo de señal. Vimos varios ejemplos y enseguida estuvimos revisando la respuesta al impulso. El significado de la respuesta al impulso, que es la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia. Y analizamos dos casos, cuando era de primer orden y cuando era de segundo. Cuando era de primer orden, por ahí veíamos que la ubicación de polos del polo les va a decir si la respuesta al impulso decae o crece. Si el polo se encuentra del lado izquierdo, la respuesta va a ser monotónicamente decreciente. Si la respuesta está, si el polo está del lado derecho, la respuesta va a ser monotónicamente creciente. Vimos también el sistema de segundo orden, donde tenemos dos parámetros para definirlo, que es la frecuencia natural y el amortiguamiento. En función de esos dos parámetros, podemos ver cuál es la ubicación de los polos. La relación de el origen hacia directamente radial hacia los polos es la frecuencia natural y el ángulo con el eje imaginario está asociado con el amortiguamiento. Si el amortiguamiento es 0, tenemos polos sobre el eje imaginario y tenemos esta respuesta. Amortiguamiento positivo menor a 1, respuesta oscilante pero decayente en el tiempo. Si el amortiguamiento es 0, es una respuesta oscilatoria permanente. Si el amortiguamiento es negativo entre 0 y 1, entre 0 y menos 1, perdón, el amortiguamiento hace que la respuesta crezca, oscila y crece infinitamente. Esa es la relación entre respuesta temporal y ubicación de polos. Vimos también el concepto de estabilidad. En este caso, un sistema es estable si para toda entrada que está limitada en la amplitud, la salida también va a estar limitada en la amplitud. Y por ahí veíamos que la condición de estabilidad la podemos asociar con la respuesta al impulso. Si la respuesta al impulso es integrable, es decir, que si hacemos la integral de su valor absoluto y eso les da un valor finito, entonces el sistema va a ser estable, que es equivalente a que
función de transferencia tenga todos sus polos con parte real negativa. ¿Sale? Entonces, mientras los polos tengan parte real negativa, el sistema va a ser estable. Es decir, para toda entrada acotada, la salida va a ser acotada. Vimos un criterio para poder identificar cuando un sistema es estable. Es decir, cuando las raíces del polinomio denominador siempre están con parte real negativa. Y esto es el arreglo de Root. Vimos ahí la forma de construir este arreglo y lo que nos tenemos que fijar es en la primera columna. Si la primera columna no tiene cambios de signo, entonces el polinomio va a ser estable. Enseguida definimos la respuesta al escalón. La respuesta al escalón está asociada con la respuesta transitoria que queremos de manera deseada. Y vamos, en este caso, a definir 4 parámetros de la respuesta al escalón, que es el sobretiro, el tiempo pico, el tiempo de crecimiento y el tiempo de asentamiento. Esos 4 parámetros los ligamos a la ubicación de los polos, suponiendo que el sistema de lazo cerrado se puede aproximar por un sistema de segundo orden. En este caso veíamos que el tiempo pico es inversamente proporcional a la parte imaginaria de los polos. El sobretiro depende exclusivamente del amortiguamiento, esta relación exponencial. Pero en lo que pasa, si ustedes grafican, es que aumenta el amortiguamiento y disminuye el sobretiro. El tiempo pico lo calculamos también como esta relación de este ángulo pi menos beta, que es este ángulo aquí con respecto de el radio y la parte imaginaria. Y finalmente el tiempo de asentamiento, que es inversamente proporcional a la parte real de los polos. ¿Sale? Vimos algunos ejemplos de cómo se aplica esto. Acuérdense que la idea que les platicaba es que queremos eventualmente, solamente al conocer la ubicación de los polos, poder tener un estimado de la respuesta transitoria. Es decir, no tener que elaborar la transformada de Laplace inversa, sino simplemente ver los polos y ver exactamente cuál es el comportamiento en tiempo. Esos fueron los últimos ejemplos que revisamos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Vimos también el efecto de agregar un polo y un cero extra a la respuesta de segundo orden. El agregar un cero eventualmente lo que puede llegar a hacer es aumentarles el sobretiro, pero disminuye el tiempo de crecimiento. Si al contrario agregan un polo, el polo lo que puede hacer es lo opuesto. Si está mucho más cercano al eje imaginario, esto les va a hacer más lento el sistema, pero con menos sobretiro, y es básicamente la tendencia. Los polos dominantes son los que se encuentran más cerca del eje imaginario y son los que eventualmente van a decir cuál es el comportamiento temporal, a grosso modo. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Hicimos un repaso súper rápido. ¿No? Bueno, el último tema que me queda por cubrir es, ya vimos respuesta transitoria, que la vamos a asociar con, o ya sea con, bueno, voy a decir con la respuesta al escalón, pero queremos eventualmente también identificar la respuesta estacionaria, es decir, la respuesta cuando el tiempo crece. Y nosotros lo que buscamos es que eventualmente la salida vaya a seguir nuestra referencia. ¿Ok? Entonces, vamos a contemplar un sistema en lazo cerrado con retroalimentación unitaria y vamos a definir la función de transferencia del lazo abierto como la multiplicación entre el controlador por la planta. ¿Sale? Entonces, la relación de la multiplicación de planta-controlador es lo que se le llama la función de transferencia del lazo abierto. ¿Sale? Okay. Bueno,
Lo que vamos a hacer es, yo quiero eventualmente identificar en estado estacionario el efecto que tiene o el comportamiento que tiene esta señal de error. Acuérdense que el error lo definíamos como la referencia menos la salida. Y nosotros queremos que la salida siga la referencia. Entonces nosotros quisiéramos que ese error fuera tan pequeño como sea posible. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la relación de transferencia en este sistema de enlace cerrado tomando esta entrada y tomando esta salida. ¿Sale? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular esta relación de transferencia en esta estructura retroalimentada. A ver, ¿vamos bien? Entonces sería ¿Sí? la transferencia entre EDS y RDS, no entre YDS y RDS. Ahora vamos a calcularlo entre EDS y RDS. Sí. Ok. Miren, lo que vamos entonces a calcular es cómo se comporta esta salida dado esta entrada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, a ver, el error, la señal de error, es la referencia menos la salida. ¿Sale? Pero yo tengo que la salida es la función de transferencia de lazo abierto por la señal de error. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tienen el error del lado izquierdo y tienen el error del lado derecho. Entonces, lo que van a hacer es, este término de error lo pasan del lado izquierdo sumando y después lo pasan dividiendo. Y entonces lo que tienen es la relación de transferencia en lazo, perdón, de error a referencia. ¿Sale? Si se fijan, aquí entonces tienen EDS. Esto es 1 entre y esto aquí sería, ¿no? Ok. ¿Sale? El error es 1 entre 1 más LDS por R, que es la transformada de Laplace de la referencia. ¿Aquí se vamos bien? L, acuérdense que es la multiplicación de la planta por el controlador. ¿Sale? A ver, entonces nosotros vamos a... si ustedes recuerdan, por ahí cuando veíamos transformada de Laplace, uno de los conceptos, una de las propiedades era la respuesta en estado estable de una señal, la podríamos calcular por su transformada de Laplace. Entonces, si yo quiero calcular el error en estado estacionario, yo puedo aplicar el teorema del valor final y entonces lo que me dice ese teorema es que el límite en tiempo de la señal de error, el límite cuando tiempo tiende a infinito, es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por la señal en Laplace de error, ¿ok? Y entonces lo que voy a hacer es sustituir quién es E de S de acuerdo a lo que tengo acá, que sería 1 entre L de S por R. Entonces sustituyo. Y eso es lo que obtengo. ¿Hasta aquí vamos bien? Acuérdense, lo que quiero es regresarme al tiempo, evitarme la transformada de Laplace inversa. De manera que todo lo estoy tratando de hacer en el dominio de Laplace para ahorrarme ese paso. Lo puedo llevar al tiempo y ya es más fácil, porque nada más toman el límite. Pero la idea es ahorrarme ese paso de regresarme al dominio del tiempo. ¿Sí?
Bueno, aquí lo que voy a hacer es tomar varios casos particulares. Voy a tomar el caso en que la referencia tiene cierta forma. ¿Ok? Esa es la señal de referencia. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? De hecho, esa es la señal de referencia en el dominio de Laplace. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando esa referencia toma cierta forma. Y vamos a tomar la forma de la referencia de un escalón, una rampa y una parábola. ¿Ok? Que son como tres casos muy particulares. Una entrada de escalón quiere decir que de repente yo hice un cambio en el set point súbito y quiero ver cómo responde el sistema. Una rampa quiere decir que yo estoy haciendo un incremento constante de la referencia. Y una parábola quiere decir que hago un incremento súbito de segundo orden con respecto a la referencia. Entonces quiero ver cómo se comporta el error ante esos tres escenarios de referencia. Entonces, primero, voy a considerar la referencia como un escalón. En este caso, el escalón, si ustedes recuerdan, su transformada de Laplace es 1 sobre S. Entonces, si ustedes colocan aquí la R como 1 entre S, esto va a cancelar la S del numerador. ¿Sale? Y entonces tendríamos el límite del error de estado estacionario. Esta S viene por steady state step. ¿Sale? Entonces sería estado estacionario del escalón. Y aquí tomo el límite y es 1 entre 1 más LDS. ¿Ok? Y entonces, este límite, en el límite, acuérdense que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. En el numerador no hay S, entonces el límite no aplica. Y en el denominador, el 1, un límite de una suma es la suma de los límites, entonces aquí nada más sería 1 más el límite de S cuando tiende a 0 de LDS. Y a este factor le voy a llamar la constante de posición, a ese límite. ¿Sale? Y ahora, la pregunta que yo les haría, ¿cuándo yo puedo garantizar, qué necesitaría de ese valor Kp, de esa constante de posición, para que el error fuera 0 en estado estacionario? ¿Qué debía ser el valor de Kp? Para que el error sea 0, ¿Cuál debería ser el valor de Kp para que el error en estado estacionario ante el escalón sea 0? pues tiene que ser un número muy grande, ¿no? Ajá. De hecho, en el límite tiene que ser infinito, ¿no? Así es. Entonces, fíjense, yo puedo garantizar que el error va a ser 0 si Kp se hace infinito. ¿Sale? Entonces, si Kp tiende a infinito, el error va a ser 0. Ahora, lo que yo tendría que preguntarme, y eso es lo que quiero que me piensen, ¿qué necesitaría para que Kp fuera infinito? ¿Qué necesito en LDS para que este límite se me haga infinito?
Pues sería una función de fracción, ¿no? Ajá, pero ¿qué necesitaría con respecto de los polos y los ceros de LDS? ¿Qué necesito pedirle a los polos y los ceros de LDS para que ese límite, cuando S tiende a cero, se vaya a infinito? ¿Alguien me ubica? Ok, pero hasta... Ok, es que me perdí porque en la función LDS, ¿verdad? Sí, que es el multiplicación de controlador por planta. Si se fijan, debe tener al menos un polo en el origen. ¿Sí? No sé si me ubican. Si LDS tiene al menos un polo en el origen, cuando ustedes tomen el límite, cuando S tiende a cero, se va a ir infinito. Sí, porque en ese caso sería S multiplicando pues, a unos términos. O sea, que ¿Sale? esté S sola. Es en el denominador, exacto. Entonces, la conclusión aquí es, si ustedes tienen un polo en el origen, eso va a garantizar que en el producto planta controlador, ustedes van a garantizar que el sistema va a tener error cero. ¿Sale? A ver, un momento, pero no esto no.
Perdón, ya. A ver, entonces estábamos comentando esto. El error entonces va a ser 0 siempre y cuando yo tenga al menos un polo en el origen. A ver, ahora, ¿qué pasa si yo me complico la vida y digo, a ver, quiero ver el comportamiento, pero ahora no para para un escalón, sino para una rampa? En este caso, la transformada de Laplace de la rampa es 1 entre s cuadrada. Entonces, si se fijan, al momento que ustedes sustituyan aquí en R de S 1 entre S cuadrada, se va a cancelar la S del numerador y se va a cancelar una S en el denominador. Ahora, tienen el límite cuando S tiende a 0 de S más SL de S. El primer término, pues se va a cancelar porque la S tiende a 0. Y entonces lo único que me queda es 1 entre límite de ahora S por L de S. Fíjense la diferencia acá. Acá era límite nada más de L de S. Acá es límite de S por L de S. ¿Sale? En este caso, S entre L de S, el límite, lo vamos a definir como la constante de velocidad. ¿Ok? ¿Sí? Y otra vez les pregunto, ¿qué necesito en KB para que el error ante una rampa sea 0? Pues así como decíamos el caso anterior, necesito que la constante de velocidad tienda a infinito para que el error ante una rampa esto se haga 0. Perdón, es que no traigo la tableta para escribir y entonces se me complica aquí la vida, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo. En este caso, ¿qué necesitaríamos para que el error fuera 0? Pues como tengo ahora la S por L de S, si yo necesito que KB sea infinito, en teoría, entonces, ahora se necesita que L de S tenga al menos 2 polos en el origen. ¿Ok? Para que el error sea 0. ¿Sí? Ahora, lo que no les comenté, ¿qué significa que LDS tenga un polo en el origen? Pues significa, acuérdense que la transformada de Laplace de un integrador es 1 entre S. Entonces, que tenga un polo en el origen quiere decir que hay acción integral en la planta o en el controlador. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos que la rampa, el error sea 0, para una rampa de referencia, entonces necesitamos tener doble acción integral para garantizar error 0. Necesitamos acción integral para garantizar error entre un escalón. Y vamos a ver el último caso. ¿Qué pasa si ahora la entrada es una parábola? En el caso de la parábola, la transformada de Laplace es 1 entre S cúbica. Entonces, al momento que sustituyen, aquí les queda una S se cancela y aquí les va a quedar un 2. Entonces, ahora tenemos que el error es 1 entre este límite cuando tenemos S cuadrada por L de S. Y eso le vamos a llamar la constante de aceleración. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen que la constante de aceleración es infinito, perdón. Entonces, el error de estado estacionario para una parábola va a ser 0. Es decir, ahora necesitamos tener triple acción integral.
al menos una triple acción integral para lograr el error de estado estacionario para la parábola 0. A ver, no sé si se entienda esto que les he estado explicando, es súper importante. Sí, o sea, mientras, por ejemplo, si tienes un grado en la referencia, vas a tener ese grado más 1 polos cercanos a 0, ¿no? En el origen, sí. En este caso, le vamos a decir sistema de tipo 0 a aquellos que no tienen polos en el origen. ¿Sale? Entonces, si un sistema es de tipo 0, quiere decir que no tienen polos en el origen. Si un sistema es del tipo 1, quiere decir que tiene un polo en el origen. Y si un sistema es del tipo 2, quiere decir que va a tener 2 polos en el origen. ¿Sale? En general, el tipo de sistema va a depender de cuántos polos en el origen tengan. Entonces, si es tipo 0, no hay polos en el origen, no hay acción integral. Si hay un polo, entonces es del tipo 1. Si hay 2 polos, es del tipo 2, y así vamos a decir el tipo késimo. ¿Sale? Y a lo que vamos es que, y déjenme irme acá a esta tabla que es la importante. Si yo tengo un sistema que es del tipo 0, entonces el error para una rampa va a ser infinito, la parábola va a ser infinito y para el escalón es 1 entre 1 más la constante de posición. Si yo tengo un sistema de tipo 1, es decir, que tiene un polo en el origen, el error del escalón va a ser 0, el error de una rampa es 1 entre KB y no va a poder seguir la parábola. El error va a ser infinito. Y si tengo un sistema de tipo 2, doble acción integral, voy a garantizar que el error del escalón es 0, el error ante la rampa es 0 y el error ante la parábola es 1 entre Ka. ¿Ok? La constante de aceleración. Esto lo que me dice es que si yo tengo un sistema con acción integral, ¿ok? Voy a poder seguir sin error una referencia escalón, pero a la rampa voy a seguirla, pero con un error finito. ¿Ok? No puedo llegar a seguir la rampa si solamente tengo una acción integral. Necesito una doble acción integral. ¿Ok? Ok, o sea, dependiendo del grado, tenemos que ponerle más acciones integrales para que el error siga tendiendo a 0. Exacto. Ahí la clave es, si la planta no tiene acción integral, se la voy a poner en el controlador. Y eso es lo que vamos a hacer con los controladores proporcional integral derivativo. Por eso los controladores proporcional integral derivativo funcionan también, porque agregan acción integral. Generalmente nosotros no tenemos acción integral en la planta, entonces al agregarla en el controlador garantizamos que podemos seguir un escalón sin error. ¿Ok? Oh. Vamos a ver este ejemplo. Aquí aquí está el controlador, aquí va a estar la planta. Y vamos a poner aquí está RDS. Aquí está GDS. Y aquí yo tengo que el controlador y aquí tengo la planta. Oh.
¿Sale? Entonces tenemos esa estructura. La planta es 3S más 1 entre S más 2. Y la idea es que vamos a calcular los errores de estado estacionario para cuando el controlador va cambiando. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, en el caso 1, ¿quién es LDS? LDS va a ser igual a 3S más 1 entre S más 4, S más 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la multiplicación de planta controlador? Así es, sí. A ver, KP, ¿cuál sería igual? KP es el límite cuando LDS tiende a 0. ¿Cuánto les daría? Les daría, en el numerador les va a dar 3 y en el denominador les va a dar 4 por 2. 8, ajá. Entonces sería 3 octavos. Entonces, si se fijan, el error de estado estacionario para un escalón, dijimos que era 1 entre 1 más KP. Y entonces, ¿esto cuánto me va a dar igual? Sería 1 entre 1 más 3 octavos. ¿Cuánto les quedaría? Esto les va a quedar 8 onceavos. 8 onceavos, ajá. 8 ¿Sí? onceavos. Y esto les da, ¿cuánto? 0.72. 72.7. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la constante de velocidad? 1 entre KP. No, la constante de velocidad, acuérdense que era es S por LDS cuando S tiende a 0. ¿Sale? Entonces la van a multiplicar a la LDS por S y le van a tender hacia 0. Entonces, KB sería... Me lo voy a escribir aquí a ver si puedo entender. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les queda? Les queda 0, ¿no? Pues sí. ¿Ok? Y entonces, el error de estado estacionario para una rampa es 1 entre KB. Y entonces esto es igual a... Lo voy a escribir como escribe en látex, perdón, pero... no, creo que sí, aquí sí existe esto. Creo que sí hay un valor de infinito. Sí, perdón. ¿Cómo se escribe infinito? Pues no. Bueno, lo voy a tener que escribir como se escribe en látex, perdón. Ok, ¿sale? Sería infinito. La constante de aceleración, esto es el límite cuando S tiende a 0 de S cuadrado L de S. Y esto va a ser igual a 0. Entonces el error de estado estacionario ante la parábola es 1 entre KA
y esto va a ser igual a infinito. A ver, ¿están de acuerdo? Sí, sí, está bien. Ahora, cuando el controlador es 1 entre S, entonces el producto planta por esto sería 3S más 1 entre S por S más 2. A ver, entonces, KP. KP, dijimos que esto era el límite cuando S tiende a infinito, tiende a 0, de L de S. Si se fijan, ese límite va a ser, en este caso, por la S en el denominador, esto va a ser infinito. Y entonces, el error de estado estacionario ante un escalón, que es 1 entre 1 más KP, esto va a ser 0. ¿Sí? Sí, profe. KB, esto es... lo voy a copiar aquí. KB, esto sería, si se fijan aquí, la S del numerador, esta S, se va a cancelar con la S del denominador y entonces les va a quedar que KB es 3 medios. Y entonces 2 entre KB, 1 entre KB es 2 tercios. Es decir, 0.66. La constante de aceleración, en este caso, esto va a ser 0. Y entonces aquí me va a dar infinito el error. Y el último caso es cuando el controlador es una doble acción integral y entonces L de S va a ser igual a 3 por S más 1 entre S al cuadrado por S más 2. Aquí voy a copiar esto. En este caso, KP va a ser infinito y va a ser error de 0. KB es S, como tengo dos S en el denominador, esto también va a ser infinito. Y aquí me va a dar 0. Y la constante de aceleración, fíjense que en este caso sería igual 3 medios, ¿no? Dios, ¿no? 3 medios y entonces me va a quedar 2 tercios acá. ¿Sale? Ahí están. Es decir, con el primer controlador vamos a poder seguir con error un escalón, pero nunca vamos a poder seguir una rampa y una parábola. En el caso 2 vamos a poder seguir sin error un escalón, con error una rampa y no vamos a poder seguir nunca una parábola. Y en el tercer caso vamos a poder seguir tanto un escalón como una rampa sin error y una parábola con un error fijo de 0.66. ¿Estamos bien? Sí, pues sí se cumple entonces, ¿no? Lo que explico. ¿Sale? ¿Ahí está alguien? Sí, por ejemplo, entonces eso también nos da referencia a la referencia que dependiendo de qué tanto cambie, pues más integradores hay que ponerle. Sí. Dependiendo de cómo quieres que responda tu sistema, vas a tener que incluir una acción integral doble o triple acción integral, dependiendo qué tanto quieres qué tan rápido quieres o qué quieres garantizar de desempeño en estado estacionario.
A lo mejor para ti es clave que puedas seguir una rampa, entonces necesitas una doble acción integral. Entonces, por ejemplo, el error en ese caso tiene que ver también con la estabilidad del sistema. Aquí lo que estamos suponiendo es que el sistema es estable en la retroalimentación. Ok. O sea, lo primero que tenemos que lanzar es estabilidad. Ok. A ver, miren, les pido, por favor, hice una libreta Jupyter para evaluar esto. Entonces, por favor, les encargo, váyanse a Teams, donde viene archivos. Por favor, vayan a Jupyter Notebooks. Y quiero que descarguen la que dice unidad 4, estado estacionario. ¿Sale? Voy, profe. Por favor, van a unidad 4, estado estacionario, la descargan y después hay que abrir Colab. Y donde dice código, perdón. En donde dice archivo, me van a seleccionar el tercer opción, que es subir notebook. Y les encargo subir la que dice unidad 4, estado estacionario. Ok, ¿sale? Entonces ahí les debe aparecer esa libreta donde vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a confirmar los resultados que tenemos en teóricos con simulación. ¿Ya están ahí, por favor? Todos, por favor, los necesito ahí. Listo, profe. Listo, profe. Los demás, muchachos, por favor, todos ahí necesito que puedan. Bueno, entonces vamos a buscar ejecutar la libreta. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el toolbox de control. Entonces aquí nada más le ponemos en pip install control. Ok, después vamos a cargar instalar las librerías de Python, que es la de control, la de NumPy y la de Matplot. Ok. Y ahora en el paso 3 vamos a implementar el primer sistema, que es GDS es 3DS más 1 entre S más 2 y el controlador es 1 entre S más 4. Y hay que evaluar el error en estado estacionario para un escalón, una rampa y una parábola. Fíjense, entonces quiero que se fijen cómo voy y aquí me faltó. A implementarlo. Miren, podemos G es, si multiplican el 3, aquí sería un 3S más 3. Entonces, en el numerador es un paréntesis cuadrada 3,3 y en el denominador es S más 2, entonces 1,2. ¿Sale? Luego el controlador es 1 en el numerador y S más 4 sería 1,4. Aquí para calcular el lazo cerrado vamos a utilizar la función feedback. La función feedback les calcula la función de transferencia, ¿sale? En lazo cerrado. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer enseguida es imprimir la función de transferencia para que la vean. Y con este comando dump, lo que van a calcular son los polos del lazo cerrado. Nada más quiero que verifiquen que eso es estable. ¿Sale? Después voy a definir mi vector de tiempo.
y voy a definir una entrada que es puros unos. ¿Ok? Y este representa el escalón. Entonces, aquí voy a calcular con el comando lsim la respuesta ante este entrada de escalón. Después hago lo mismo, pero para una señal rampa, que es como si tomara el tiempo. Entonces, le pongo la referencia es el tiempo. Y en la última voy a tomar una referencia que es una parábola. Entonces, le pongo t al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y calculo con el comando lsim. Lsim es el sistema, la entrada y el vector de tiempo. Después voy a calcular los errores. El error de la referencia menos la salida. Y lo que voy a hacer es imprimir el último valor de error que se calculó. Y al final estoy haciendo la gráfica de cada una de las tres respuestas. Acuérdense que en el primer caso dijimos que el error va a ser 0.727 para el escalón y después va a ser infinito. Entonces vamos a ver cómo nos da. Puede seguir con error un escalón, pero no puede seguir una parábola, ni una rampa y una parábola. Entonces fíjense, aquí la referencia es la azul y la roja es la respuesta. Fíjense que hay un error aquí que se ve y este es el error de 0.727, que es lo que calculamos nosotros. ¿Sí se fijan? Entonces da bien. En el caso de la rampa y de la parábola, fíjense cómo se está haciendo más grande. De hecho, si ustedes aumentan el rango de tiempo de simulación, aquí lo dejé en 10 segundos, cada vez el error va a ser más grande porque se va a ir acumulando y se va a ir acumulando hasta que se hace infinito. Fíjense, la función de transferencia del lazo cerrado es 3s más 3 y luego es s cuadrado más 9s más 11. Sus polos son estables porque son parte real negativa. Si se fijan aquí, donde dice eigenvalue es el polo. Entonces podemos verificar que esto funciona como habíamos hecho la predicción. ¿Sí, de acuerdo? Este primer ejemplo. Chicos. ¿Para qué dijo que funcionaba el DAMP? Para calcularme los polos de la función de transferencia h. Ok. Que son dos, es menos 7.5 y menos 1.46. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a checar el segundo caso. Dijimos que el controlador A es 1 sobre S. Entonces, la planta sigue siendo la misma, pero ahora el controlador es 1 entre paréntesis cuadrado 1,0. Calculo miren aquí. Mejor copien esto y pónganlo acá arriba, se ve mejor así. Ok. Voy a los polos en lo cerrado, la función de transferencia y vuelvo a calcular lo mismo, las tres respuestas y las grafico. Nada más copia ahí. Fíjense, en este caso, los polos vuelven a ser estables. El error, fíjense aquí, el sistema en su respuesta, acuérdense que dijimos que en el caso 2, el error ante un escalón va a ser 0, es 0.66 para la rampa y es infinito para la parábola. En este caso, el error para el escalón pues es prácticamente 0.000. Pues fíjense que ahí alcanza la referencia. En el caso de la rampa es de 0.66 y en el caso de la parábola se va a ir haciendo cada vez mayor. ¿Sí? Si ustedes incrementan aquí el tiempo, en lugar de 10 segundos pónganle 100. Van a ver cómo el error aquí ahora es 65 y aquí en el caso del escalón pues es a la menos 16, es que lo alcanza. ¿Sí pudieron el segundo? Sí, profe. Y el último es 1 entre S cuadrada. Ese debe de ver error 0 para escalón y rampa y error finito para parábola de 0.66. En este caso el controlador es 1,
paréntesis cuadrado 1,0,0 porque es un doble polo integral. Digo, un doble polo en el origen. Y entonces vamos a ver, fíjense que aquí los polos siguen siendo estables. El error aquí es bien chiquito, es 0.00. Fíjense cómo la respuesta es oscilatoria, pero se establece en el 1. El error de la rampa es pues, muy chiquito, 0. Y el error de la parábola es de 0.66, como habíamos dicho. ¿Ok? Y con eso, bueno, confirmamos todo lo que habíamos hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les funcionó? Sí, profe. Aquí es importante que me entiendan cómo calculé los errores. Básicamente es la referencia menos la salida simulada, y eso es un vector de los errores. Con el -1, entre paréntesis cuadrado, estoy tomando el último valor que se registró del vector. ¿Sale? Aquí es importante este comando feedback para calcular la función de transferencia en lazo cerrado. Esta función dump, y fíjense con la print lo que hacen es imprimen la función de transferencia. ¿Preguntas que tengan, muchachos? Sí, profe, ¿para qué sirve el comando feedback? Para calcular la función de transferencia en lazo cerrado. Ah, ok. Le das la función en lazo abierto, que es C por G, y automáticamente cierra el lazo con retroalimentación negativa. Si Ah, tú ok. quieres que sea retroalimentación positiva, le tienes que poner ,1, ,1. Ok, ok. De hecho, aquí viene, si quieren, lo vemos acá. ¿Dónde estaba? Esta es la ayuda de la librería de control. Si ustedes se van aquí a Feedback, dice System Interconnection, aquí en Feedback. Aquí está, dice interconexión en retroalimentación entre dos sistemas de entrada-salida. También, profe, si escribes la función, Ajá. también te aparece qué hace. Ah, ok, ok. ¿De acuerdo? ¿Para qué se usó el once? ¿Para qué quieres los unos? Para la referencia escalón, que es un 1. Ah, claro, ok. ¿Sí? O sea, son puros unos del tamaño de n. Exacto, del tamaño del vector de tiempo. Ok. En el caso del, este es el escalón, vamos a decirlo aquí, este es el escalón. Esta es una señal rampa. Esta es una señal. ¿Sí? ¿Dudas que tengan? Me regreso entonces aquí a las notas. Por favor, necesito que empiecen a trabajar estos problemas para el examen del martes. No hay que entregarlos, es simplemente para ejercitar. En la sesión de mañana vamos a ver los que ustedes digan que quieren que veamos, los vemos. Pero necesito que los empiecen a trabajar hoy para que puedan ya practicar algunos para mañana. Sí, profe. Ok.
Bueno, nos vemos entonces mañana. Hay que empezar a trabajar estos ejercicios, hay que repasar las notas. El examen es el martes, por favor. ¿Vale? Sale, profe. Hasta mañana, profe.